Hola, hola, ¿qué tal? Seguimos por acá en Acción 10 en la mañana. Vamos a presentarle una interesante nota, muy bonita y motivadora, y es que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 niños en el mundo tiene autismo. Vamos a conocer una bonita historia, esto del pequeño Ian, un niño originario de Jugalpa, Chontales. Él pues nació con esa condición, pero que con la ayuda de terapias especializadas en los diferentes centros de atención temprana de Fundación Teletón, y que tienen siempre ese compromiso con sus padres y con la niñez, han logrado superar muchas limitaciones. Vamos a ver la siguiente historia que nos ha presentado y nos ha preparado también Katy Molina. Yo soy Ian y tengo 6 años y tengo que estudiar. Desde su nacimiento, Ian se comportaba diferente a los demás niños. Presentaba retrasos al habla y la deficiencia en audición. De pronto el coche. Yo antes no voy a hablar ni escuchar. Aún recuerdo de que trabajábamos con los prensarropa y veía que él ni siquiera podía abrirlo y cerrar. Y yo decía, si esto no lo puede hacer, ¿cuántas cosas no va a poder lograr? ¿A dónde nos vamos a quedar? Yo pregunto de Dani. Como madre por primera vez para Luz María, estos fueron los momentos más difíciles, ya que ni siquiera podía interactuar con su pequeño a como lo hacen normalmente otras mujeres con sus hijos. Recuerdo que lo llevaba al supermercado y lloraba tan fuerte y la gente solo nos volvía a ver. Yo sentía que me daba una cólera en esos momentos porque la gente, juzga sin imaginarte, lo que estás viviendo. Yo recuerdo que lo llevaba para poder relacionarlo con el mundo y siempre me decían, tiene sed, pobrecito, llévatelo, tal vez tiene dolor, qué malcriado, pero detrás de ellos no se imaginaban lo que había, lo que significaba para nosotros. Con la COVID-19 se aisló con su hijo del mundo exterior. Sin embargo, esto no solo contribuyó a que el pequeño empeorara su comportamiento. Nosotros le comprábamos juguetes y empezó prácticamente a no hablar, a no determinarnos, no nos daba la mirada, no nos respondía. Todo era solo que darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta. Y yo decía, algo está pasando. A pesar del miedo que sentía a escuchar un diagnóstico adverso para su hijo, Luz María aceptó el consejo de llevarlo con médicos. Cuando me dijeron de que se había escuchado alguna vez de la palabra autismo, sentí como que me cayó un balde de agua en la cara porque nunca lo esperé. Realmente. Pero la consejería y el apoyo psicológico que recibieron les cambió el rumbo de sus vidas, en especial la de Ian, que debido a su condición cada día ve el mundo de manera diferente. Mi hijo es un niño que acude a un colegio normal gracias a la terapia que hemos recibido gratuita en Teletón. Ha sido un proceso largo. Llevamos 4 años en Teletón. Ahora Teletón puedo lograr muchas cosas. Nos crearon un nuevo mundo, un mundo que nosotros no lo conocíamos.
Cada aporte económico que año con año dan los nicaragüenses a Fundación Teletón representa la esperanza de vida para centenares de niños, como Ian. Yo puedo gracias a tu apoyo. Bueno, nosotros vamos a conversar también sobre este importante tema, también tratando de hacer conciencia a la sociedad en general, a esa población que todavía desconocemos un poco sobre lo que es el trastorno del espectro autista. Es una prácticamente afección relacionada con el desarrollo del cerebro y también la facilidad de sociabilizar. Pero vamos a conversar sobre esto con el doctor Orlando Sevilla Amaya. Él es de Fundación Teletón y también nos acompaña el señor Gustavo José Gutiérrez, padre de Joseph Gustavo Gutiérrez, que está el día de hoy con nosotros. Vamos a conversar un poco sobre esta situación, pero también cómo Fundación Teletón apoya a la familia y a los niños de cara también al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Doctor, muy buenos días a ustedes, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. Muy buenos días, Jocelyn. Sí, estamos muy contentos hoy, un día más celebrando esa jornada de concienciación sobre el espectro autista, el trastorno del espectro autista. Realmente es muy importante poder en un día como hoy revisar un poquito lo que hemos logrado avanzar en la sociedad para poder abrirnos a la inclusión, evitar la estigmatización, la rotulación de los niños, el pensar en la DIS, ¿verdad? Y enfocarnos mucho más en esa capacidad que les permite desarrollar la inclusión. Ahí veíamos en la historia de Ian cómo su mamá decía lo difícil que es para ella poder desarrollarse en una sociedad donde todos quedan mirando de manera inadecuada a su hijo, sí, o con un enfoque buscando la DIS en vez de su capacidad. Y creemos que eso es lo más importante, poder evidenciar los avances que puede tener la familia. Como bien decías al principio, Odilí, 1 de cada 100 niños, según la OPS, puede tener el trastorno del espectro autista. Es una proporción bastante grande. Y realmente en Nicaragua hemos logrado avanzar muchísimo en el diagnóstico. Antes pasaban los chavalos con otros diagnósticos, ahora se ha logrado avanzar muchísimo y creemos que es una gran oportunidad para que podamos trabajar todos juntos en una detección temprana, en la intervención temprana y sobre todo en abrirnos a una sociedad inclusiva. Como no, quisiéramos también conocer un poco de su historia, don Gustavo, bienvenido, y muchas también gracias. De Joseph. Cuéntenos un poquito la historia, cómo ustedes como familia también han aportado al proceso que ha tenido Joseph, qué tanto ustedes han visto el avance, de acuerdo también a todo lo que se ha abordado en Fundación Teletón. Bienvenido. Buenos días, gracias. Pues primeramente darle gracias a Dios por un día más de vida y por la invitación que nos hizo el canal. Segundo, pues darle gracias a Fundación Teletón Chinandega, que es donde estamos siendo atendidos. Ya tenemos más de 3 años de estar de atención. ¿Ustedes son de acá de Managua? Somos de Managua, viajamos 2 veces al mes hasta Chinandega y pues quiero decir que ha sido difícil, pues porque uno no trae un manual de padres, peor cuando te das cuenta que tu hijo trae una condición, sí, porque la inclusión en la sociedad es difícil. Cuando usted dice difícil, ¿a qué se refiere? La crítica de la gente que no sabe de que él tenga una condición y vamos a un súper o andamos en la calle. Entonces en la forma de expresarse también la gente no tiene esa conciencia o la delicadeza de decir el niño, sino el niño enfermo, ¿ya? O el loco. Entonces tenemos que tener conciencia y prudencia también al hablar, ¿me entiendes? ¿Qué edad tiene Joseph? 8 años tiene. ¿Y a qué edad ustedes se dieron cuenta que él Nos dimos cuenta a los 2 años, porque le hablábamos y no nos hacía caso. Su mirada era fija. Entonces yo le decía a mi esposa, ¿será que el niño es sordo? Y no era sordo porque le poníamos la televisión y yo percibía que él volteaba a ver. Sí. Le hicimos exámenes, encefalograma del oído, entonces decidimos pues buscar opciones, qué es lo que pasaba con él. Y por medio de las redes pues nos dimos cuenta que existía Teletón, y fuimos a la oficina de Altamira y ahí nos ubicaron, pues y gracias a Dios hasta el día de hoy pues
la ayuda ha sido, ¿para qué? ¿Y usted No tiene nos otros quejamos. hermanitos? No, sí, tiene un hermano de 22 años Ok, mayor. igual toda la familia se involucra. Se involucran con él y pues quiero dar gracias al centro, ¿verdad? Porque muchas veces como padres nos erramos y nos equivocamos en creer que el centro es el que nos va a cambiar a nuestro hijo. Y si no nos incluimos como padres, eso jamás va a pasar. Ellos nos dan la herramienta, el manual de cómo trabajar. Y pues gracias a Dios un logro porque ya tiene 3 años que dejó el pamper, Ok. ya come solo, ya guarda su juguete como le enseñó el terapeuta porque no le hacía caso, ahora ya le hace caso. Ya se está aprendiendo a vestir solo. Qué bueno. Y pues un logro, pues yo agradecidos con ellos porque siempre que llegamos es una calidad y calidez humana que cuando te reciben y sin lucro pues de nada. Por eso Sí, quiero que... siempre, y como veíamos en la nota, como decía también el doctor Sevilla, se va viendo la dificultad o la ¿verdad?, que puede tener el menor o la menor. Pero ustedes, ¿qué positivo puede compartir con la población, con esas personas o esos padres que aún no quieren entender la condición de su niño y a cambio de poderles aportar o apoyar a su desarrollo, a su capacidad que ellos pueden tener para sociabilizar, porque sí se puede, ¿verdad?, con todo el apoyo que se recibe? Igual Fundación Teletón tiene ese compromiso con muchos niños nicaragüenses. ¿Y qué positivo puede usted también compartir de Joseph con la población? Bueno, lo positivo, pues como padre Él lo único sonríe. que puedo decir es que todos aquellos padres que tengan niños con condición o ya los niños vengan con algún tipo de diferente condición, que no los abandonen, ¿verdad? Que se queden con ellos, que se incluyan bastante, porque yo conozco muchos casos que los niños han sido abandonados. Sí. Ya, y por otro particular, pues es un logro para mí, es un orgullo, porque le digo al Señor, gracias Señor por mandármelo diferente, porque vos sabes tu propósito. Entonces ya nos queda a nosotros como padres incluirnos con Él. Él conversa mucho con ustedes. Cuéntenos un poquito. No es sobre verbal, su- no es su- verbal, y están trabajándole el lenguaje ahorita, pero sí, Correcto. él es bien expresivo en las Es cosas amoroso, cariñoso, súper. detallista. Es un amor. Veo no que hay anda palabra. mucho con una plastilina ahí. Plastilina, Esa es hace- su herramienta principal de él. Él puede ir a cualquier lado y no se la despega porque él calma su ansiedad. Oh, Y tenemos que manejar esto en las calles porque Sí. él se tira algunos ruidos. correcto, correcto. Bueno, eso ha sido bastante positivo porque incluso yo siento que está ahí con nosotros, doctor, tranquilo, no le molesta nada. Hay que ser empáticos, hablábamos de eso, de la empatía. Porque nosotros a veces conocemos o vemos en algún lugar, como bien decíamos, escuchábamos en la nota, no solo en los súper, puede estar en una casa, usted va de visita a una casa de una persona y están los niños ahí, y usted dice, ¿qué niño más inquieto? Pero hay poca empatía, pero también hay poco conocimiento en relación a ese tema. Y para poder tener concienciación, también se debe conocer un poquito y abordar esto con la familia, sin miedo, sin temores. ¿Cómo se logra eso, doctor Sevilla? Fíjate que es bien interesante. Yo creo que es parte de escuchar a don Gustavo, definitivamente, escuchar a la mamá de Ian, ver imágenes de Stacy que están de fondo con doña Digna de allá de Chinandega, también de Ranchería. Y vos te pones a recordar y revisar todo el proceso que han hecho ellos como familia. Y vos has tocado un punto muy importante y es el tema de la empatía y la aceptación y ese proceso de inclusión que tenemos que tener como sociedad. Es muy típico ver a un niño con TEA que está un poco inquieto, ¿verdad? Y de repente sale alguien con una de esas frases de qué inquieto ese niño, es que no tiene mamá, ¿verdad? Y es muy típico, ¿verdad? Escuchar esas cosas. Y les voy a decir una cosa, el primero que escucha eso es el niño. El niño con TEA es muy perceptible, muy detallista y observa mucho y recibe esas reacciones. Y no se dan cuenta que probablemente, como te decía hace unos minutos fuera de cámara, probablemente al principio el niño podía estar en este set corriendo por todos lados y que por el trabajo, por las terapias, por el involucramiento de la familia, que es la más importante en este proceso, hemos logrado, por ejemplo, que José Gustavo esté aquí tranquilo. Sí. ¿Verdad? O simplemente esté corriendo en este segmento y no todo en todo el estudio. Y eso lleva un trabajo de fondo y han habido avances extraordinarios y metas y sudores de todo, de la familia y los terapeutas para poderlo lograr. Y entonces el no ponerse en los zapatos de esta familia, en los zapatos del niño, realmente nos hace ser poco empáticos a veces y no abrirnos a ese proceso de inclusión.
Yo creo que eso tenemos que tomarlo en cuenta. Yo le conversaba con don Gustavo antes, y es la reflexión que tenemos. Generalmente nosotros hablamos de que el 80% del trabajo lo hace la familia en el hogar. Nosotros ponemos un 20% como asesores del proceso, pero realmente hay que empezar a darle también un porcentaje a la sociedad. Así es. Para ver qué tanto nos convertimos en esos patrones de esa sociedad inclusiva. Y tratar de ir quitando esos esquemas que van poniendo, ¿verdad?, a la niñez con discapacidad, a los niños con autismo. Algunos incluso tienen el lenguaje verbal, conversan y esto, porque hay grados de autismo, y eso es lo que nosotros tenemos que ir tratando de consultar a los especialistas, cómo nosotros también abordar como sociedad, como maestros, como familia, como tíos, como vecinos, amiguitos, hacerles prácticamente entender un poco sobre la importancia de manejar el tema para que los niños también aprendan ellos a sociabilizar, porque esa es una de las dificultades que puede presentar, doctor. Y nosotros hoy estamos lanzando un lema o un eslogan para celebrar el día de que el autismo no es una enfermedad. Sí. Y eso es lo que tenemos que tener claro todo. Un niño con un trastorno de espectro autista no es un niño enfermo. No tiene una enfermedad, como bien decía. Doctor. Totalmente, pero además es una condición con la cual tenemos que vivir y tenemos que desarrollar nuestras capacidades y tenemos que tener el apoyo de toda la sociedad para poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y gracias también a Fundación Teletón. Don Gustavo. Para terminar, quiero dar gracias a toda la población de Nicaragua que dio su granito de arena, ¿verdad?, para ayudar a la fundación. Y decirles pues que aquí está el fruto del esfuerzo de todas las personas y del trabajo en sí. Y yo muy agradecido. Bueno, agradecidos también con ustedes. Recuerde que los 365 días del año usted puede seguir donando, porque todos esos días también Fundación Teletón está de cara a todo el tratamiento y rehabilitación a la niñez con discapacidad. Gracias por habernos. Gracias también a vos, Joseph. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias por visitarnos. Yo creo que con eso, Eli, todos los que nos involucramos en Teletón, ustedes que como canal, como presentadores, nos involucramos día a día en el evento, nos sentimos realmente recompensados con avances como el de Joseph Gustavo. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor Orlando Sevilla, también a don Gustavo Gutiérrez y Joseph Gustavo Gutiérrez, que está con nosotros el día de hoy, a ustedes, porque son los responsables para que la niñez con discapacidad pueda tener estos avances, esa emoción que nosotros sentimos cuando va incrementando la cantidad de donaciones, pero también la emoción que sentimos ver a las familias que están siguiendo el tratamiento, pero que también están viendo lo positivo del mismo. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, hoy en este día, nosotros como Acción 10 en la mañana, Canal 10, en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, les invitamos a usted a leer un poquito más en relación del tema y a evitar emitir algún comentario cuando veamos a algún niño con esta situación, ¿verdad? O esta condición, como bien lo explicaba el doctor. Mejor tratemos de conocer un poquito del tema y ser empáticos. Hacemos una pausa y volvemos. Continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana. Vamos a hablar sobre una situación bastante lamentable. Sabemos que en la última semana al menos se han registrado la muerte de 2 personas por picaduras de abejas africanizadas. Pero, ¿qué hacer ante estos ataques? Pues para responder a esa pregunta, nosotros hoy vamos a conversar con el médico veterinario Noel Martínez y también con el doctor Javier Bravo acerca de qué hacer ante esta situación y, por supuesto, cuáles serían esas reacciones que pueden provocar en nuestro cuerpo, las principales características de estos insectos. Aquí, por favor, por eso damos la bienvenida a nuestros especialistas para poder conversar sobre este tema, especialmente el doctor Noel Martínez, que nos está acompañando vía Zoom. Bienvenidos y iniciar consultándole al doctor Noel Martínez, que está con nosotros a través de vía Zoom, como ya mencionaba, acerca de la diferencia entre este tipo de abejas y las que normalmente nosotros encontramos. ¿Cuáles son esos puntos en los que las abejas se alojan principalmente? ¿Hay áreas específicas de los hogares o de en bosques en los que ellas se alojan para nosotros estar un poquito más advertidos sobre la presencia de estas? Buenos días, mira, sí, he estado al tanto acerca de los incidentes que han sucedido lamentable en nuestro país, y si nosotros hacemos, digamos, un poco de historia en el tiempo, vemos que casi siempre los ataques de las abejas son en verano.
Entonces, ustedes vayan a buscar la noticia, los archivos que tenemos, realmente casi siempre los ataques son en verano. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Me estás preguntando entre la abeja esta africanizada y la abeja normal. Realmente la abeja que se le llama africanizada es una abeja africana, de origen africano, que en apicultura se trajo inicialmente hacia América para poder aprovechar los beneficios porque son unas abejas muy productoras de miel. Entonces, y ya se han adaptado a nuestro continente. Ahora, las abejas que nosotros tenemos en América, por decirlo, o en Nicaragua, también tienen la toxina que se llama apitoxina, entonces que puede producir un montón de reacciones alérgicas. Ahora, ¿dónde van a buscar alojarse las abejas? Las abejas van a buscar alojarse en un sitio donde tengan alimentación y donde tengan agua. Y qué mejor que cerca de los hogares de nosotros, donde siempre hay fuentes de agua. Y a los que nos encantan las plantas, entonces cuando están en etapa de floración, está la alimentación. Entonces, si nosotros no queremos, digamos, que las abejas se den a posar cerca donde nosotros estamos, entonces lo que pues hay que evitar tener agua o tubos rotos por ahí o fuentes de agua así, o simplemente recordemos que las abejas nunca atacan de forma intencional, siempre los ataques se dan por defender. Las abejas tienen una jerarquía, tienen la reina, tienen las obreras, y las obreras son las que se encargan de poder proteger la colmena, y estas son las que van a salir a atacar ante cualquier amenaza, y atacan inclusive a costa de su propia vida, porque una vez que la abeja viene y pone su aguijón, entonces ella se va, el aguijoncito queda ahí junto con su corazón inyectando el veneno. Entonces ellas atacan a costa de su propia vida para poderse defender de la posible amenaza que muchas veces somos nosotros los seres humanos o inclusive algún animal. Doctor, ¿hasta cuántas abejas pueden haber en una colmena y cuál es la capacidad de picaduras que puede tener cada abeja? Mira, hay enjambres que son grandísimos, 5.000, 10.000 abejas. Entonces, un enjambre grandísimo. Cuando la reina ejerce más poder sobre su reinado, porque en su jerarquía así se maneja. Ahora, la capacidad de atacar va a depender de cuántas obreras estén disponibles a sacrificarse para mantener la colmena a salvo. O sea, entre más obreras hayan, la probabilidad que te estén picando y picando va a ser muchísima y van a terminar en hechos lamentables como lo que se ha registrado en los últimos días. Sí, usted mencionaba de que pues son cosas que se dan a veces accidentalmente, pero ¿qué pasa? Porque te pica una y entonces una vez que vos venís y, por ejemplo, tocas de manera accidental la colmena, viene y te atacan todas. ¿Es una reacción que tienen especialmente este tipo de abejas? No, realmente, no solo las abejas africanizadas, sino todos los tipos de abejas van a reaccionar de la misma forma. Hay un tipo de abeja que no tiene aguijón, entonces simplemente te va a atacar así tocándote y no pasa nada. Pero en el caso de la abeja africanizada, cuando las obreras se disponen a atacarla, hacen todas juntas, porque es parte de su jerarquía. Es como cuando le dicen al ejército, tiene que atacar, está el enemigo cerca. Entonces empiezan, atacan, hasta que ya no haya más obreras, y hasta ese momento te van a dejar de atacar. Entonces es muy peligroso, inclusive porque algunas personas y animales, porque ya se han registrado también perros que han muerto por picaduras de abejas africanizadas, porque produce una reacción alérgica, se elevan los niveles de histamina, de prostaglandina, y si el paciente ya es alérgico, pues la situación se complica todavía más, llevando pues hasta un hecho lamentable que es la muerte. Doctor Noel, ¿cuál es la cantidad de veneno que el cuerpo de una persona debe alcanzar de abejas africanizadas para que te lleve a un final en el que lamentablemente pues hasta perdas la vida? Eso depende muchísimo, depende mucho del sistema inmunológico de cada persona o de cada animal. Entre más pequeño, digamos, la persona, menos cantidad de apitoxina va a soportar su cuerpo. Esto se agrava más en las personas que padecen de algún tipo de alergia, personas que padecen de dermatitis atópica, o animales que padecen de dermatitis atópica o alguna dermatitis alimentaria, donde el sistema inmunológico ya está sensibilizado y está muy alerta ante cualquier ataque. Todos los niveles de histamina, prostaglandina se van a elevar de una manera exagerada, llegando a provocar la muerte si no tiene atención médica a tiempo. Y eso es súper importante. Muchas veces, bueno, los ataques se dan en zonas
rurales donde no hay una atención médica cerca o muchas veces en la desesperación no hayamos qué hacer y a veces, digamos, un antihistamínico, un corticoide puede ayudar muchísimo para dar más tiempo a llegar al hospital y que le den la atención médica adecuada. Noel, ¿qué se debe hacer entonces ante la presencia de una colmena y que te está atacando? ¿Debes ponerle agua? Hay personas que dicen hay que ponerle ácido, hay que ponerle humo, entonces ¿qué podemos hacer? Mira, hay que mencionar algo importante. Lo primero que dije, nunca van a atacar por atacar, siempre por amenazar. A veces nosotros las amenazamos de forma accidental, estamos claros de eso. Ahora, las abejas juegan un papel muy importante, inclusive hasta en la agricultura, porque son polinizadoras. La forma de ahuyentarlas sin hacerle daño es haciendo humo, cualquier tipo de humo. O sea, la literatura dice humo blanco, pero en la necesidad, cualquier tipo de humo las va a ahuyentar. Inclusive algunos olores, el olor a menta las ahuyenta. Entonces a veces ponemos aceites esenciales con algún tipo de humidificador y ellas pues se van a ir. Cuando utilizamos, y estos datos lo voy a hacer lo voy a decir por un tema de emergencia. Cuando nosotros, digamos, demos este ataque y queremos matar las abejas, entonces vamos a preparar agua con detergente. Porque, ¿qué es lo que pasa? El agua y el detergente, al nosotros echar esa agua con detergente, las abejas pierden la capacidad de poder respirar y poder aletear de forma efectiva, lo cual los lleva a la muerte. O sea, si nosotros las queremos matar, y esto lo manejan el tema de los bomberos, pues que se encargan de este tipo de rescate, o los apicultores, o sea, este tipo de accidentes, agua con detergente las mata, elimina la colmena. Pero si solo queremos ahuyentarla, pues con humo es más que suficiente. Excelente, doctor. Ahora damos paso un poquito al doctor Javier Bravo para ver un poquito acerca de la reacción que provoca en el cuerpo la picadura de estas abejas y si hay personas que realmente son más propensas, tal vez las personas alérgicas, en este caso, doctor, ¿qué es lo que pasa? Gracias, Anduriña, por la invitación. Sí, como decía el doctor, ¿verdad? Lo que eso depende de cada persona, de la sensibilidad que tiene cada sujeto, en este caso, y si padece alguna enfermedad crónica, ¿verdad? En caso de que son diabéticos, hipertensos. Recordemos que el veneno de la abeja trae toxinas que destruyen meramente lo que son los glóbulos rojos. Algunos pueden destruir parte de los componentes de la sangre, también pueden provocar parálisis facial. Entonces puede haber un envenenamiento prácticamente local donde el piquete lo que hace es una reacción alérgica, puede haber enrojecimiento, puede haber inflamación, puede haber escozor, puede haber algún tipo de reacción en ese momento, pero no sistémico. Y va dependiendo de la cantidad de picadura que pueda tener el paciente y la sensibilidad, porque un paciente con 3, 4 picaduras puede ejercer un envenenamiento sistémico y un paciente con 10, 20, hasta 100 picaduras puede ser local. Entonces va a depender también de la sensibilidad del paciente. Cuando hablamos de un envenenamiento sistémico o picaduras mayores de 50 hasta 100, inclusive hasta 400, ese paciente puede tener efectos sistémicos como ya afectaciones a nivel de garganta, a nivel cardíaco, daño renal, puede haber una complicación mayor y que este paciente pues, puede llegar a caer a cuidados intensivos y puede provocar la muerte. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento? Alejarse meramente del lugar donde hubo la picadura, porque como estaba diciendo el doctor, una vez que una abeja te pica, existe la posibilidad de que vaya la otra y vaya la otra por sustancias que ellas mismas eliminan para defender pues el entorno que están. Entonces lo más ideal sería retirarse en ese momento, valorar los signos vitales del paciente, valorar la vía respiratoria, que es la principal. Si ese paciente ya le falta la respiración, lo más probable es que ese paciente debe acudir inmediatamente a la atención primaria. Pero cuando ya hay problemas, digamos, cardíacos, que el paciente ya se siente sofocado, que la presión se le bajó demasiado, que se siente sudoroso, entonces ese paciente debe ir inmediatamente a una atención hospitalaria para evitar una complicación mayor, que en este caso puede ser la muerte. En el caso de los pacientes diabéticos, ¿verdad?, que están descompensados, este paciente se puede complicar más, porque no solo es tratar la condición meramente anafiláctica que tiene el paciente, sino tratar también la condición como es la diabetes en este caso, que puede estar descompensada, o la hipertensión en todo caso. Entonces hay que tratar las dos formas y este paciente se puede complicar más. ¿Hay partes del cuerpo que son más vulnerables ante una picadura? ¿Hay áreas que debemos de cubrir con mayor rapidez? Exactamente, normalmente tenemos que cubrir todo lo que es la parte de la cara, que es la parte más sensible, por decirlo así, que puede llegarte más y te puede causar más daño, ¿verdad?
Y lo más ideal, pues, no ponerte, pues, en este caso. Pero ya una vez que uno se da lo del problema de la picadura, pues el paciente debe tomar la decisión en ese momento de qué puede estar pasando en el sujeto que tiene la picadura. Porque si solo estamos hablando de que el paciente en los primeros minutos tiene una reacción leve en la piel y no tiene ningún síntoma sistémico, tal vez fueron 3, 4, 5 picaduras, el paciente no es alérgico, ¿verdad?, a ningún otro componente, como lo estaba diciendo el doctor, ese paciente pues le puede ir bien con medidas caseras, con antihistamínicos, antialérgicos, exacto. Sabemos de que todos los pacientes alérgicos deben de conocer sus medicamentos que toman, entonces deben de tener su medicamento en casa. Sabemos que sí, doctor, disculpe, usted mencionaba el tema de la atención oportuna. Entonces sabemos de que, como usted dice, podemos tener diferentes reacciones, ¿verdad? Nuestro cuerpo puede reaccionar de diferente manera. Entonces, por ejemplo, si yo me quedo sin respiración, ¿cómo hago en ese caso? ¿Cuáles son esos principales elementos que yo debo saber para atender a una persona que está frente al ataque de abejas africanizadas? Bueno, lo ideal sería utilizar los métodos de los primeros auxilios, pues lo que es la parte de la respiración, lo que es la parte del pulso. Eso pues prácticamente lo hace a una persona ya especializada o entrenada, como los bomberos, la Cruz Roja. Pues lo ideal sería llamar a alguien que te auxilie, a menos pues que la persona esté capacitada en este ámbito, pues lo que es la parte de mantener la vía aérea permeable, la respiración boca a boca, valorar los pulsos y varias cosas que se pueden hacer en el momento para identificar si realmente este paciente está sufriendo un daño mayor. Inclusive pacientes que ya están avanzando en la reacción anafiláctica, este paciente le va a costar respirar, le va a costar expresarse en ese momento de pedir ayuda. Entonces ya uno en ese momento está pensando de que se está complicando más el paciente. Entonces lo más ideal sería en ese momento acudir de inmediatamente. O podríamos decir de que el paciente con una picadura, lo más ideal llevarlo. Hay tiempos que te puedan determinar que el paciente puede acudir a la atención, más cuando las picaduras son leves, ¿me entiendes? Son pocas, digamos. Pueden ser de 5 a 10 o quizás menos, pero si no es alérgico el paciente, igual puede ir, porque realmente casi la mayoría de los pacientes acuden a la unidad de salud porque es un dolor tan profundo, un enrojecimiento que te da hasta sensación de calentura, que el paciente le incomoda y algunas veces no manejan qué tomar. Entonces lo ideal sería acudir. En ese momento, ¿qué puede hacer el paciente? Aplicarse hielo, compresas de hielo para disminuir un poquito la inflamación, el escozor, y esperar pues ir a la consulta. Era lo que iba a consultarle acerca de las lesiones por las picaduras y tal vez al final vos no resultaste ser tan afectado por ellas y solamente tal vez tenés el dolor y nada más pues estás bien respirando, están tus signos vitales bien. ¿Cómo atendés entonces esas lesiones? ¿O es necesario de que acudas siempre al hospital aunque pues tal vez tu reacción física no fue tan grave como podría ser la de una persona que lamentablemente llega hasta la muerte? Exactamente, fíjate que ahí va dependiendo de la educación de cada ciudadano, ¿verdad? Porque si una picadura de insecto, de abeja fue, digamos, en un lugar remoto donde el acceso a la unidad de salud está largo, algunas personas le dan ajo, otras personas le echan limón, otras personas le ponen compresa y esperan hasta que ya más o menos el paciente se va complicando, acude a la unidad de salud. En cambio aquí, digámoslo por decirlo así, en la ciudad, las personas cuando tienen un tipo de esto, lo primero van a su seguro o van a la atención directamente en la unidad de salud, pero hay otros que tienen un poco de conocimiento porque tal vez ya han vivido experiencias de estas y tal vez el paciente no va a una complicación. Entonces el paciente lo que hace es poner compresas de agua helada, poner antiinflamatorios locales o corticoides, las cremas que ayuden un poquito a disminuir los síntomas y dar medicamentos vía oral, y si el paciente en 48 horas ve que no mejora, pues lo llevan a la unidad de salud, pero si siente que mejora, que no hay ninguna complicación, ningún compromiso respiratorio ni cardíaco, el paciente puede mantenerse en casa. De manera breve, sus últimas recomendaciones, doctor. Bueno, como decía el doctor, lo principal es que si hay, ¿verdad?, una colmena de abejas, pues estar un poquito alejado de ello, llamar a las autoridades competentes. Si ya hay una picadura como tal, entonces lo ideal sería mantener las medidas iniciales, en este caso, como estábamos diciendo, aplicaciones caseras en casa, y si hay alguna complicación en este paciente, como un compromiso respiratorio o otro problema, acudir meramente a la unidad de salud más cercana, pues para que lo guíen qué pueden hacer para evitar una complicación mayor. Excelente, doctor Noel. Si también usted vía Zoom nos puede brindar sus últimas recomendaciones para nuestra población nicaragüense. Está dando el ataque de las abejas, siempre nos agarra la desesperación. Las abejas tienen una especial predilección por el color negro. Entonces, si usted anda vestido de negro o si quiere ayudar, no vaya de negro, póngase de blanco, póngase un trapo blanco encima, porque eso hace de que las abejas lo ignoren. Entonces,
Entonces eso es sumamente importante, puede ser un tip tonto, pero que puede ayudar a salvar muchas vidas. Entonces el color negro les ayuda, atrae muchísimo a las abejas, y ya sabe, usted se va con un poco de humo, vestidito de blanco todo, y así ayuda a salvar más vidas, tanto animales como personas. Y recuerden, y esto es un llamado para todos los niños, los adolescentes, que a veces ven una colmena y le tiran una piedra o algo, eso puede terminar en la muerte. Entonces no lo haga por diversión, deje las abejas tranquilitas, que por sí solas no van a atacar a menos que se sientan amenazadas. Excelente, muchísimas gracias por esas recomendaciones que tal vez puedan parecer mínimas y no tan importantes, pero sí, definitivamente hay que tomarlas en cuenta. Muchísimas gracias por su información y obviamente por esos datos tan relevantes que debemos de aplicar a la hora de que estemos frente a un posible ataque de abejas africanizadas, que esperemos pues no terminen con la muerte de ninguna persona como ya ha ocurrido en días anteriores. Así hacemos un corte comercial, enseguida regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Esta semana fue una semana totalmente increíble, ¿verdad? Y por eso hay que seguir hidratándose. Las temperaturas continúan superando los 38 grados Celsius según las previsiones meteorológicas. La ligereza de los vientos están también aumentando. La sensación térmica hasta 42 grados. Christopher Guevara, quien nos muestra el posible panorama que prevalecerá en las próximas horas. Veamos. Buenos días, bendecido martes para ustedes. Hablamos sobre el pronóstico del tiempo. Los calores no dan tregua y es que el país, al menos para esta semana, estará influenciado por una alta presión marítima y esto estará propiciando poca nubosidad y mayor concentración de luz solar. Nos vamos a hablar sobre las máximas, un Pacífico que podría oscilar entre los 31 y los 38 grados Celsius. El panorama por ahora no es nada alentador en cuanto a calor se refiere para esa región del país, inclusive el occidente. Me atrevo a decir que el día de mañana podría alcanzar inclusive los 39 grados Celsius. ¿Hay que hidratarse? Claro que sí, hay que hidratarse al menos para las próximas horas debido también a esta alta presión y el bochorno que está prevaleciendo desde el mes de marzo. Región Caribe entre los 31 y los 33 grados Celsius. Hay que hacer hincapié, ¿no?, que este anticiclón en la atmósfera nos dará pues dichas temperaturas, y una región central entre los 27 y 37 grados Celsius. Por supuesto, hay 10 grados de diferencia y eso es notorio. Al menos para el norte del país estará entre los 27, bajando al corredor seco. Ya las temperaturas podrían marcar 27 grados Celsius. Así que Boaco, Chontales, Huigalpa, Río San Juan, hay que hidratarse según la recomendación realizada por expertos ante los posibles golpes de calor. Y los vientos, que están siendo débiles a ligeros, también están propiciando que los bochornos se eleven en cuanto a temperaturas. Sin embargo, la navegación en alta mar estaría propiciando que se realicen en óptimas condiciones, ya que la navegación en alta mar, los oleajes podrían no superar los 1.5 metros de altura. Pacífico de noroeste a este con 10 a 25 kilómetros por hora, vientos máximos hasta los 50. Región central, escuche bien, de noroeste a este con 10 a 20 kilómetros por hora y los máximos hasta los 45. Gente del Caribe, preste mucha atención, de noroeste a norte con 10 a 25 kilómetros por hora y los máximos hasta los 50 kilómetros por hora, que podrían extenderse debido también a este anticiclón. Nos vamos a hablar sobre las mínimas. Pacífico entre los 21 y los 27 grados Celsius. Continúan los calores en horas de la noche y van cesando estas temperaturas en la madrugada. Región central 18-25 grados Celsius. Imagínese usted que la gente norte del país gozando de condiciones muy privilegiadas, no así para la gente de la parte sur. Caribe, 24 y 26 grados Celsius. Si bien es cierto, han menguado un poco estas temperaturas, en horas del día sí han incrementado considerablemente. Lluvias, poca nubosidad, parcialmente nublados, es lo que nos dice el panorama a esta hora, con lloviznas ocasionales y muy puntuales. Principalmente por ahora lo que podemos notar es que serán en horas específicas y en áreas montañosas. Y es que para este próximo sábado es posible que una vaguada se venga acercando y nos dé un incremento tanto en su nubosidad y posiblemente una que otras posibilidades también de precipitaciones que bajen esta sensación brutal de calor. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
información detallada, ¿verdad? Comentarles de que definitivamente marzo fue un mes totalmente caliente, pero no solo eso, sino que también fue el mes consecutivo en romper tanto las altas temperaturas globales y que fue algo totalmente impresionante. Así que nos vamos con Jocelyn, que nos tiene una información acerca de sexualidad, así que ya lo vemos. El tema de hoy en nuestro segmento Sexualidad y Familia es embarazo y edad materna avanzada. Ya estamos en la grata compañía de la doctora Xochitl Centeno, quien siempre está con nosotros los días martes. A usted gracias por sintonizar este segmento. Recuerde que puede participar a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook, en la página de Canal 10 Nicaragua y también en la página de Noticiero Acción 10. Doctora, bienvenida. Un placer que nos acompañe nuevamente acá en el programa. Y coméntenos, iniciemos definiendo la importancia de hablar de estos temas. Muchas veces el sentimentalismo y el deseo de ser madre puede ganarnos y nos arriesgamos a un embarazo en una edad que no es la mejor, o quizá un descuido en el método anticonceptivo. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, vamos a decir que el término de edad materna avanzada se describió desde el año 1945, o sea que esto no es de ahorita, ¿verdad? Sí. Ya estaba descrito y según la Organización Mundial de la Salud, todo embarazo mayor en mujeres mayores de 35 años se consideran actualmente como embarazo de alto riesgo por una asociado, ¿verdad?, al factor de riesgo de la edad materna avanzada. Realmente esto ha acumulado importancia en los últimos años porque actualmente pues las mujeres siempre tienen un plan de vida y se retrasa el hecho de la maternidad, ya sea por planes de estudio, ya sea por planes de trabajo, pero por ejemplo en otros países la edad media para embarazarse, por ejemplo en España, es de 30 años. A diferencia de nuestro país, aquí actualmente las cifras están de 4 embarazadas, 1 es adolescente, entonces el inicio de vida sexual activa es desde la adolescencia, ¿verdad? Por lo tanto el embarazo también, pues, como ya se ve como una meta, como una finalidad de vida, también se puede, por ejemplo, en países como el nuestro, sí es común un embarazo en la adolescencia. Sin embargo, actualmente hay un auge, ¿verdad?, en las mujeres que tienen estudios profesionales de retrasar la maternidad hasta después de los 35 años. Y tampoco es que sea recomendable, doctora, el hecho de retrasar tanto la maternidad, pero tampoco es que sea recomendable el hecho del embarazo en la adolescencia, porque igual el cuerpo de un adolescente no está preparado y su vida social, su preparación académica tampoco es la óptima en la adolescencia. Entonces vemos esos dos extremos. La edad idónea para el embarazo, ¿cuál es, doctora? En realidad no existe un término de edad ideal, sin embargo se ha descrito que de los 20 años a los 35 años es un buen tiempo, un intervalo aceptable para que nosotros busquemos el embarazo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros en los 20 años en adelante todavía estamos estudiando. Y recordemos que no solo es traer un bebé al mundo, también es darle, ¿verdad?, económicamente la manutención al bebé, el cuidado de la mamá. Ahora está asociado mucho el factor de estrés porque siempre se dice a la mamá se le exige ser mamá, ser trabajadora, cuidar de la familia, ¿verdad?, tener una carrera. Entonces, bajo todas estas situaciones de estrés, siempre nosotros tenemos que tener un plan de vida de a qué edad nosotros deseamos tener hijos, cuántos hijos queremos tener, ¿verdad? Actualmente hay que pensar cuántos hijos podemos mantener también, porque no es solo tener el montón de niños, qué calidad de vida estamos dando a estos bebés. Entonces, lo ideal es que estas cosas se planifiquen, como su nombre bien lo dice, ¿verdad? Existe también ahorita, pues, alternativas amplias, ¿verdad?, para lo que es los métodos de planificación familiar. En sí, hay pacientes de que de pronto cuando uno les dice, mire, usted ya tiene 35 años y ya está embarazada, eso se constituye un factor de riesgo, ¿verdad?, y convierte al embarazo en un embarazo de alto riesgo, y las pacientes se asustan y a veces dicen que es exagerado de parte de nosotros, ¿verdad?, clasificarla en esta categoría por el hecho de tener esta edad. Pero en realidad el problema es la edad o la condición que pueda tener la paciente por la edad. Se lo pregunto, doctora, porque muchas mujeres de 35 años tienen un peso adecuado, no padecen de ninguna enfermedad crónica. Para estas mujeres, aunque tengan 35 años, aunque no tengan ninguna de estas cosas que mencioné, también es un factor de riesgo la edad por sí sola.
La edad por sí sola sí es un factor de riesgo. Recordemos que al pasar de los años nosotros vamos perdiendo más elasticidad, más habilidades físicas, por así decirlo. O sea, muchos pacientes nos dicen, bueno, pero si yo no cuando uno las mira físicamente no parecen la edad que tiene. Sí, pero como bien decimos nosotros, los órganos tienen sus edades también. Por ejemplo, toda niña nace con más de 2 millones de óvulos. La reserva ovárica después de los 35 años va a pique, ¿verdad? Ya en la edad de adolescencia, ya todo eso se va. Nosotros vamos haciendo nuestro ciclo, aunque para nosotros no sea evidente. Se dice que cuando llegamos a la menopausia llegamos con 1000 óvulos, ya eso es una reserva agotada totalmente. Incluso para que nosotros nos sometamos a tratamientos de fertilidad y de fertilización in vitro, fertilización asistida. En otros países ya hay criterios para tener edades tope para hacer esto. Ese es un dato muy interesante porque muchas pacientes leen que en la India una mujer de 60 años tuvo un bebé, pero en otros países hasta los 50 años se puede uno someter a estas técnicas porque se considera que desde los 35 años uno va cayendo en la etapa de climaterio y finaliza, y puede durar hasta 15 años y finaliza hasta que nosotros llegamos a la menopausia, que es 1 año de ausencia de menstruación. Muchas pacientes tal vez tuvieron un hijo joven, pero ya ellas después de esto quisieran tener hijos a edades ya mayores a 35 años, y recordemos que esto está muy asociado a problemas genéticos, ¿verdad? A algo que se llama nepleudidia, que es cuando el ovocito, que es el óvulo, ya tiene, por así decirlo, alteraciones mismas genéticas. Entonces, una mujer ya mayor de 35 años, ¿qué riesgos tiene? Riesgos de pérdidas de embarazo, amenazas de aborto, partos prematuros. Hay más cesáreas porque no toleran un trabajo de parto, ¿verdad? Se hace difícil este proceso, y el temido síndrome de Down, ¿verdad? Que recordemos que en las cifras, las estadísticas en esto son muy importantes. Una paciente mayor de 35 años, por ejemplo, se puede producir el síndrome de Down, por ejemplo, en una paciente dentro de 1000 pacientes, pero esto va aumentando con la edad. A los 38 años ya podemos tener las posibilidades. Entre 400 pacientes, una puede tener síndrome de Down. A los 39, eso ya va aumentando. A los 49 ya tenemos 1 de cada 2 embarazos tienen esas posibilidades. ¿Y eso es exclusivamente por la edad de la mujer? Exclusivamente porque recordemos que tiene el material genético, ¿verdad? El óvulo es la célula más grande del cuerpo y guarda material genético igual que el del varón. Sin embargo, el síndrome de Down sí está asociado directamente con la edad materna, en este caso avanzada. Una pregunta, doctora, que le hacen acá en nuestra transmisión en Facebook. ¿Me recomienda o no tener mi primer bebé a los 18 años? Imagínese esta pregunta. A los 18 años todavía está adolescente. Sin embargo, nosotros no hacemos recomendaciones, ¿verdad? Eso es propio de cada paciente. Si ella se siente que tiene condiciones económicas, físicas, familiares para traer un bebé al mundo, pues verdad, nosotros no vamos a decidir por la paciente, es una elección personal y propia. Pero el cuerpo ya está desarrollado a los 18 años como para un embarazo. Para la mayoría de edad sí, ¿verdad? Las edades óptimas son después de los 20 años, porque recordemos que todavía hasta los 19 años estamos en la categoría de adolescencia, ¿verdad? A los 20 años comenzamos como un adulto joven. Sí, también existe pues la posibilidad, aunque en nuestro país no es muy difundido, de hacer lo que hacen en otros países, que es congelar embriones para cuando nosotros decidamos posteriormente ser madres, porque el hecho es la reserva ovárica, no es la adherencia del embrión al útero. En eso no hay tanto problema como lo es la producción ovárica, ¿verdad? Hay pacientes que mayores de 40 años que hasta en este momento dicen, bueno, yo quiero salir embarazada, pero para buscar un embarazo en edad materna avanzada tenemos que tener las mejores condiciones físicas posibles. Ok, doctora, por ejemplo, si ya se dio el embarazo en una paciente mayor de 35 años porque lo planificó o porque ocurrió, falló el método anticonceptivo, por las razones que sea, pero ya tenemos una paciente mayor de 35 años embarazada, ¿qué recomendación le daría usted a ella y a su pareja? Porque el embarazo quedó. Se convierte en un embarazo de alto riesgo, hay que documentarse bastante, hay que hablar con su ginecólogo, ella tiene que, ¿verdad?, comunicarse con su médico y estar más atenta a las pruebas de tamizaje para detección de síndrome de Down, estar atenta a los signos de alarma para amenaza de aborto, para amenaza de parto prematuro. Ella tiene que estar consciente que tiene un riesgo mayor que una mujer
que tiene edad menor, ¿verdad? Entonces lo que se hace es estar más atento y estar más concientizado pues de que puede tener un problema y que lo que hay que hacer es tener medidas para evitarlo. Casi siempre pacientes, no es digamos el tiempo adecuado, pero pacientes que salen embarazadas sí se interesan más en hacer algún tipo de ejercicio, ¿verdad? En hacer dietas más saludables, en nutrirse, tomar sus suplementos nutricionales. 6 meses antes de salir embarazada usted tiene que tomar un suplemento de hierro con ácido fólico. Es muy importante para prevenir defectos del tubo neural. Entonces, en esto todo juega como que la prevención. Se decía antes, bueno, mi abuelita tuvo un montón de niños, por ejemplo, ¿verdad? Y con todos le fue bien, no tuvo problemas y tuvo niños a edad bien avanzada, mayor de 40 años, pero recordemos que los estilos de vida actualmente son diferentes, ¿verdad? La alimentación antes era más sana, las pacientes tenían menos acceso a métodos de planificación familiar, ¿verdad? Y todo eso pues implica ahora que nosotros que tenemos todo a la mano prácticamente, nosotros podamos tomar y elegir una decisión consciente al momento de ser madre. Ok, muchísimas gracias, doctora. Tenemos más comentarios por acá. Nos dicen, en el caso de mi mamá, ella tuvo su último hijo a los 42 años, fueron 3 en total, no tuvo ningún problema. ¿Se puede dar un embarazo satisfactorio a pesar de tener mayor edad, a pesar de tener más de 40 años? Así es, y contrario a lo que parece, se menciona que en edades avanzadas hay más posibilidades de embarazos múltiples, pero es por el hecho de que hay una alteración a nivel genética, ¿verdad? Se pueden producir ovulaciones dobles y entonces hay pacientes embarazadas. Yo recientemente a nivel personal miré en el hospital donde trabajo una embarazada de 45 años de gemelo y ella no lo estaba buscando, entonces... ¿Llegó a feliz término el embarazo? Sí, pero con hospitalizaciones previas por amenaza de aborto, por amenaza de parto, y recordemos que el embarazo múltiple también tiene, agrega pues un factor de riesgo extra, ¿verdad? Porque lo normal es que el humano sea uníparo, o sea, que solo tenga un bebé, no es animalito, es normal que tengan varios, ¿verdad? Pero nosotros lo normal, aunque suene feo, ¿verdad? Es que tengamos solo uno. Ya cuando tenemos 2, sí hay que ponerle más ojo, pues aparte de que los embarazos de gemelos casi nunca llegan a término, casi siempre son partos prematuros. Otro comentario nos dice acá una amiga que nos comenta su caso. Yo parí a mi niña a los 36 años y todo bien, parto normal, ahora ella tiene 13 añitos, yo caminaba feliz por mi embarazo, no me dieron achaques de ningún tipo, trabajé normal, jamás fumé ni tomé licor, pero en primer lugar puse a Dios en este proceso maravilloso. Gracias por comentarnos esa bonita experiencia. Doctora, en base a esta experiencia y lo que hemos conversado, sus recomendaciones de cierre. Así es, si usted quiere salir embarazada, pues lo primero es que nosotros tengamos un plan de vida, decidir a qué edad vamos a salir embarazada, iniciar este proceso acompañado por profesionales de la salud, no solo el ginecólogo, tenemos que tener un nutricionista al lado. Si tenemos enfermedades previas como la diabetes, hipertensión, esto se hace multidisciplinario con medicina interna, para que cuando nosotros tomemos la decisión de salir embarazada lo hagamos con las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Todo es posible si nosotros si nosotros lo hacemos en el momento correcto. El momento correcto nosotros lo elegimos, ¿verdad? Y son pacientes que deciden o no continuar trabajando. Tenemos que pensar en todo eso, ¿verdad? Ya tenemos el bebé, vamos a seguir o no trabajando. Si tenemos trabajos que nos generen mucho estrés o que demanden mucho esfuerzo físico de parte de nosotros, tenemos que pensar realmente en todo eso antes de tener un bebé y hacernos nuestro chequeo previo, ¿verdad? Realmente el embarazo no es una enfermedad, pero sí es un momento en el que nosotros, aparte de cuidarnos nosotros, sabemos que una vida depende de nosotros y tenemos que ofrecer las mejores condiciones. Muchas gracias, doctora, por estas muy buenas recomendaciones. Vamos a seguir con más Sección 10 en la mañana. Odili Vargas, adelante. Gracias, Jocelyn Medrano. Amigos televidentes, pongan mucha atención con lo que vamos a compartir en este momento, ya que el autismo suele ser objeto de la estigmatización y discriminación. Sin embargo, debería ser percibida desde la neurodiversidad, la cual promueve la comprensión y la aceptación de las personas que lo padecen. Por esta razón, hoy que conmemoramos el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, en Acción 10 te recomienda, un experto explica cómo abonar la raíz de la inclusión. Veamos el reporte.
Reconocer y valorar la presencia de personas con autismo en la sociedad, aceptando sus contribuciones únicas, fomenta un entorno empático y de apoyo tanto para ellos como para sus familiares. Y estar conscientes de lo que significa este trastorno es fundamental. Conociendo primero que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, es una condición de vida. Y es una condición que altera lo que es el aspecto neurológico y afecta, digamos, diferentes áreas del desarrollo. ¿Cuáles son estas áreas del desarrollo? El lenguaje, comunicación verbal y no verbal, habilidades sociales, lo que son conductas, lo que es aspectos relacionados a la interacción social y emocional, la gestión de las emociones, son aspectos relacionados a alteraciones neurosensoriales, entre otras que caracterizan propiamente el trastorno del espectro autista. Según científicos de la Universidad de Rochester, desde edades tempranas, los niños diagnosticados con TEA evidencian síntomas que persisten a lo largo de la niñez y se extienden hasta la adultez. Si bien las causas exactas continúan siendo un misterio para los especialistas. Y hay gente que los ve y dicen que no saben qué hacer. A veces el no interrumpir muchas veces una crisis, a veces es la mejor ayuda. Porque el niño autista, ellos tienen estrategias de autorregulación. Y estas estrategias de autorregulación se pueden conocer como estereotipas, como mover las manos, como hacer esto, o poner cosas en filas, o contar del 1 al 10, por ejemplo. Entonces la autorregulación ante las alteraciones sensoriales son algo que también se le explica a la familia. Entonces no es algo como que uno dice, esto le va a funcionar a todos los niños, no, porque como es un espectro, como trastorno del espectro autista, la palabra espectro es que es algo complejo, porque pueden haber 5 niños con autismo y los 5 niños pueden tener necesidades diferentes. Según el experto, para los padres de niños dentro del espectro autista, enfrentarse a la realidad de no lograr una conexión profunda puede ser una experiencia desoladora. Sin embargo, un camino hacia la comprensión y mejora de la relación es informarse más sobre este trastorno. Hay procesos, por ejemplo, hereditarios que pueden afectar un poco. Hay otros aspectos de la alimentación, hay otros aspectos de herencia, como mencioné anteriormente, que pueden ser factores de que un niño o niña puede padecer o tener esta condición de autismo. Entonces hay que evitar también buscar culpables, que es por tu culpa, que por la otra culpa, que esto. Entonces hay muchos factores que pueden ser, digamos, alterar a nivel neurológico la condición de un niño. Por esto, dentro del proceso, cuando hay síntomas de autismo o ciertas características, un niño, hay que llevarlo, entre más pronto sea el diagnóstico y más pronto sea la intervención, mejor y mayores habilidades ellos pueden desarrollar para ser parte de la sociedad en el sentido más integral. El estudio al que hemos hecho referencia sugiere que comunicarse con un niño que presente autismo puede significar desafíos, pero numerosas familias han encontrado eficacia en la paciencia, persistencia con resiliencia, respeto, amor y la creencia que existe lo positivo. Moisés García, Acción 10. También de su revista Acción 10 en la mañana, por supuesto, saludando a los que están de onomásticos en este día. Por supuesto, saludamos a quien está llegando a su primera década de vida. Estamos hablando de Natalie Gómez Picado. Está junto a toda su familia, los mejores deseos en su día. También hacia Estados Unidos se nos está reportando y queremos felicitar a Erika Gutiérrez en su cumpleaños de parte de Michaelin Aguirre. Así que fuerte el saludo de parte de todas las amistades y por supuesto el saludo también a todos ustedes que están con nosotros un día más en su revista Acción 10 en la mañana, iniciando el mes. De esta manera estamos llegando al final. Vamos nosotros a despedirnos el día de mañana con mucha información y entretenimiento en Acción 10 en la mañana.